hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Familia, muy buen día. Estos días de Semana Santa han sido bastante diferentes al ordinario. Han sido en parte complejos y difíciles de poder celebrar, pero si vemos con un poco más de optimismo, también podríamos darnos cuenta que la oportunidad de encontrarnos con Dios fuera de los símbolos, fuera del ordinario, fuera de la comunidad, también nos está acercando a un Dios que está con nosotros en los momentos difíciles, que está con nosotros en las peores circunstancias y que está con nosotros aún cuando lo que creíamos más elemental no está. Esto creo que es algo que se tiene que resaltar, pues es que estamos acostumbrados a encontrarnos con Dios los domingos en la mañana, estamos acostumbrados a encontrarnos con Dios en las predicaciones de los cultos, en las alabanzas de los cultos, en los testimonios de los cultos, y de repente quizá no nos vamos dando cuenta, pero nuestro imaginario de Dios se empieza a centrar tanto en esos momentos que difícilmente lo podemos ver fuera de ahí, y creemos que el domingo es el día del Señor y todos los demás son nuestros. Pero eso no es así. Y este tiempo, esta contingencia nos está demostrando y nos está ayudando a encontrarnos con Dios en cada minuto, en cada momento, y hacer del domingo un día más en el cual nos encontramos con Dios, que le dedicamos a Dios.
Sin embargo, no es lo más importante, no es lo más elemental, es parte de nuestra relación con Dios. Algo que quiero notar, lo que creo que sí es importante y que se está perdiendo por esta situación es la comunidad. La relación es lo más importante. Vaya, dentro del imaginario del culto, dentro del imaginario de relacionarnos con Dios, lo más importante no es estar en la iglesia. Lo más importante es estar en comunión con tus hermanos. Es por eso que la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque la relación, la congregación es la esencia de tener iglesia. Esto resulta un poco más difícil porque hay que cambiar dos chips. El primer chip que hay que cambiar es el que Dios está en todo momento y en todas partes y bajo cualquier circunstancia, y yo me puedo relacionar con Dios fuera del culto, es el primero. El segundo, lo más importante de mi relación con Dios no es el culto, es mi relación con el prójimo, es mi relación con los hermanos. Ese es el segundo chip que hay que cambiar, y este es el que de repente nos cuesta encontrar un poquito más. ¿Cómo te relacionas ahora con tu familia? ¿Cómo te relacionas ahora con tus amigos? ¿Cómo te relacionas ahora con tus hermanos de la iglesia? Ese es el verdadero punto esencial en el cual tenemos que luchar para mantener nuestra comunión con Dios, al mantener nuestra relación con los seres humanos. Mantener nuestra relación con Dios, manteniendo nuestras relaciones con las otras personas, con nuestros prójimos, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros hermanos de la iglesia. Hoy vamos a hablar sobre la locura de la cruz. Y es que este viernes de crucifixión es un viernes en donde seguramente algunas personas imprudentes saldrán de casa y harán pues toda la procesión y todos los imaginarios que se han venido creando sobre la crucifixión de Cristo, pero otros más se quedarán en casa. Y será quizá complicado poder imaginarse y sentir ese momento, porque la celebración es un tiempo en el cual nosotros recordamos lo que ha sucedido con Jesús, lo que ha sucedido con Dios y el mensaje que nos quiere dar. Entonces quizá para algunos sea complicado, pero quizá también para otros sea un tiempo muy especial en el cual digan, a ver, ahora sí quiero ponerme a pensar, quiero reflexionar en qué significa todo esto. Si tú eres una de las personas que tiene la intención de que este día quiere sentarse a pensar, a retroalimentar toda su fe, a hacerse preguntas, a indagar sobre el tema de la cruz y por qué es que hay un mensaje de la cruz dentro del Evangelio, entonces esta prédica es para ti. La historia de Dios con su pueblo es la historia de un noviazgo. Aquí es donde empieza todo. Dios con su pueblo van teniendo un noviazgo y el clímax de esta relación de noviazgo es la crucifixión de Jesús. Es la parte final y la más relevante al mismo tiempo, en donde Jesús es crucificado para la novia. Y esto nos da algo así como una idea de que ha sido la dote más grande que nunca antes se haya dado por una novia. Es sellar el compromiso, es decir, ya no quiero ser más tu novio, ahora me quiero casar contigo y mi regalo de bodas, mi regalo de compromiso es mi vida misma, es el regalo de la cruz. Y ahí es donde termina la primera parte de la historia. La historia del noviazgo de Dios con su pueblo ha terminado con Dios dándole el obsequio más grande, la vida de su propio hijo. Y por otra parte comienza la segunda historia. La segunda historia ya no es un noviazgo, es un matrimonio. Y este matrimonio está entre Dios y su pueblo. Ya no el mismo pueblo, vaya, ahora es un pueblo extendido, es un pueblo más grande y todos aquellos que pasen por Jesús entran dentro de este pacto, dentro de este nuevo pueblo. Y también en la misma relación de matrimonio se va a dar un anillo de bodas, que es como el sello, es como decir, ahora eres mi esposa y nada de lo que suceda me va a poder separar de ti. Este anillo, este sello es el Espíritu Santo y es el que toda persona que acepta a Cristo, que acepta esta relación con Dios por medio de Jesús, por medio del regalo, pues es quien acepta el regalo, la gracia, el don del sacrificio de Jesús, accede a la boda y una vez siendo parte del matrimonio recibe como garantía el anillo de matrimonios y esto es el Espíritu Santo. Este es el imaginario completo de la relación que va a tener Dios con los seres humanos. ¿Por qué un matrimonio? No sé si te has puesto a pensar alguna vez, bueno, ¿y por qué esta relación se ve como si fuera un romance, como si Dios se enamorara, como si lo dejaran y él perdonara y la esposa regresa y hay traiciones? Parece una telenovela. Pues mira, en primer lugar,
Es porque la Biblia, el texto bíblico, el evangelio en sí, está diseñado para que el ser humano le entienda, vaya, o sea, está hecho para el mismo ser humano y por eso se están utilizando imágenes que el ser humano va a comprender, imágenes de la vida cotidiana. Pues no tiene caso meter un mensaje encriptado si nadie lo va a entender. La idea es que las personas sean capaces de comprenderla y para eso está también el Espíritu Santo, que es quien va dirigiendo toda esta interpretación de la vida, esta interpretación de la vida cotidiana y de cómo Dios va hablando a través de la vida cotidiana. Pues es así como ha hablado Dios todo el tiempo, a partir de cada experiencia de la vida, a partir de cada situación, por supuesto a partir de la Biblia y por supuesto a partir de la naturaleza. Dios está hablando constantemente, pero este evangelio está diseñado para que le entiendas a partir de las relaciones que tú mismo como persona has tenido. Y no me digas que no has tenido esto, no me digas que no te has enamorado. Sí, cuando una persona se enamora de otra persona, ve algo, ve algunos detalles, ve algunas cualidades, ve aquí algún valor que esta persona pueda llegar a tener que le gusta, que le atrae, alguna belleza que dice, esta tiene que ser mía, y se quiere quedar con esa persona. Es un periodo de enamoramiento, pero eso no es suficiente. Tiene que haber un momento en la vida de toda relación, en la vida de todo enamoramiento, tiene que haber un momento en el que la persona ya no solamente está enamorada químicamente, visualmente, sino que ha tomado la decisión de quedarse ahí, ha tomado el compromiso de tener una relación a largo plazo con esta otra persona. Y este compromiso va creciendo o se va realizando o se logra ejecutar porque has visto en la otra persona algo que te convenció de quedarte ahí para siempre. No fue todo lo que te enamoró necesariamente. Tuvo que haber algo que hizo que te quedaras ahí para siempre. Porque podría haber sido muy guapo, muy guapa. Y bueno, tú habrás dicho, pues seguramente hay personas más guapos, más guapas en el mundo. Podría haber sido muy inteligente. Y tú habrás dicho, bueno, quizá hay personas más inteligentes en otras partes del mundo. Entonces, si yo me pongo a comparar qué es lo que hace que yo me quede en un lugar y permanezca ahí, esto es el tema que nos va a mover, porque Dios enamora al pueblo, por supuesto, pero hay un punto crucial en toda la historia que hace que el ser humano se quede ahí, y esto es el amor, dar su propia vida, demostrarnos quién es, mostrarnos su esencia, mostrarnos que este Dios es un Dios de amor. Pero para poder aclarar más este tema, quiero decirte que al hablar de Dios, también tenemos que hablar de otros dioses, y no porque estos necesariamente existan, sino porque los hemos creado. ¿Cómo funciona esto de crear a otros dioses? Tú te puedes enamorar de Dios o te puedes enamorar de otros dioses también. Y aquí es donde empezamos a ver personas que creen en Dios, personas que creen en otras cosas. ¿Qué otros dioses existen? Yo hoy te voy a hablar solamente de dos cosas. Hay muchas más. El dinero y el conocimiento. El dinero y el conocimiento son otros dioses que hemos venido creando. Pero, ¿cómo se crea un dios? ¿Cuál es el proceso? Yo aquí tengo 3 pasos. Primer paso, se emancipa Dios de algún área de la vida. Eso es lo primero que tiene que suceder. Tú sacas a Dios de algo que Él hace, de algo que le pertenece, pero que lo vas alejando de esa área. Segundo lugar, como ya existe este hueco de que no hay nadie que se encargue de esa área, entonces se puede crear a un ser supremo de esa área para que sea el Dios de ese lugar. Y entonces creas al Dios de eso. Y en tercer lugar, los que creen ahora en este Dios anterior, en el Dios todopoderoso, se tienen que alejar del nuevo Dios creado porque piensan que ahora es idolatría estar con este Dios y estar con las prácticas que este Dios tiene. Esos son los 3 pasos. Entonces, alejas a Dios, creas un nuevo Dios y te alejas de este nuevo Dios y de las prácticas que este tiene. ¿Cómo funciona? Para que mejor le aterricemos con algunos ejemplos. Vamos a poner como ejemplo el conocimiento. Mira. Tú primero lo que haces, o la humanidad pues, lo que hace es sacar a Dios del área del conocimiento y le dice, a Dios no le pertenece la ciencia, a Dios no le pertenece la aritmética, la medicina, la astronomía, a Dios no le pertenece eso, porque lo único que Dios quiere de ti es tu fe, pues Él no quiere que tú sepas nada más que creas en Él. Y si quieres saber algo de Dios, no lo tienes por qué ir a buscar a la ciencia, no lo tienes por qué buscar en las matemáticas, en la física, en la química, tienes que buscarlo en la Biblia y en la fe y punto. Cuando esto sucede, lo que tú estás haciendo es sacar a Dios de un área
Y estás dejando todo el área del conocimiento, todo el área de las ciencias libre para que otro Dios llegue y se apodere de ella. Y eso es lo que ha sucedido con la ciencia, que como esa área la dejamos libre en todo el periodo del oscurantismo, entonces la ciencia se convierte en un nuevo Dios, se convierte en un nuevo paradigma para administrar todo, para conocer todo, para interpretar toda la realidad, para regir toda la realidad, y se convierte en la ley válida, en la única ley que nos va a permitir conocer el mundo y conocernos a nosotros mismos. Se convierte en el nuevo Dios con sus propias reglas, con sus propias formas, porque sacamos a Dios de ahí. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Ya pasó el primer paso, alejamos a Dios. El segundo paso, creamos un nuevo Dios. Y el tercer paso, esto también es bien interesante. En este tercer paso, los seres humanos que creen en el Dios primero, en el Dios de quien hemos venido hablando, lo que van a hacer es ahora alejarse del nuevo Dios del conocimiento, porque creen que ir con ese nuevo Dios es idolatría. Entonces se van alejando cada vez más del conocimiento, se van alejando de sus prácticas y se van acercando a un mundo totalmente diferente, que podría ser la abnegación, la falta de conocimiento, la obediencia absoluta, muchas otras cosas que van totalmente en contra de la ciencia. Se alejan de este Dios y vamos a crear un Dios, o sea, un Dios como era al principio, pero ahora fuera del área del conocimiento. Y aquí tenemos al Dios del conocimiento y al Dios que parece ser que va en contra del conocimiento. Ahí tenemos dos dioses. Vamos a meter al juego al tercer Dios, el Dios del dinero. En primer lugar, otra vez sacamos a Dios del dinero y empezamos a decir, Dios no tiene que ver nada con el dinero, Dios y el dinero no son amigos, de hecho son dos señores diferentes y pues nadie puede servir a dos señores, ¿verdad? Entonces, como no pueden servir a dos señores, pues nuestro Dios se queda afuera y esto del dinero que alguien más se encargue. El segundo paso, como no hay nadie que se encargue del dinero, se crea el Dios del dinero. Y la economía y esta parte del dinero va adquiriendo fuerza, va adquiriendo poder, va adquiriendo fama. Y muchas personas empiezan a entrar en la adoración de este nuevo Dios, en el seguimiento de este nuevo Dios, se vuelven a la religión del nuevo Dios del dinero, adoran el dinero. Y vamos a pasar al tercer lugar. En tercer lugar, los seguidores del primer Dios lo que van a hacer es ahora alejarse totalmente de este Dios y de sus prácticas. Entonces se alejan del dinero, hacen el dinero a un lado y empiezan a vivir abnegados, empiezan a vivir en pobreza porque pues a nuestro Dios no le interesa el dinero. Y así creamos nuevamente una separación. Cada vez que se crea un nuevo Dios, le quitas a Dios el poder sobre esa área. Repito, cada vez que creamos un nuevo Dios, le vamos quitando a nuestro Dios el poder sobre esa área. Ha sucedido incluso con la maldad. ¿No te has puesto a pensar que cada vez que nosotros decimos que quien es el rey del mal, quien domina todo en lo malo es el diablo, lo que realmente estamos haciendo es crear un Dios sobre un área la cual nuestro Dios también domina, nuestro Dios también gobierna? Sin embargo, nosotros parecemos que lo estamos emancipando y estamos creando a un nuevo Dios que compite contra nuestro Dios. Ese es el imaginario de los seres humanos y así es como venimos creando dioses, y esto por supuesto que va a tener consecuencias. ¿Qué consecuencias puede tener crear nuevos dioses? Mira, cuando nosotros ya conocimos al Dios del conocimiento y regresamos a nuestro Dios, hay dos posibilidades. La primera es que rechaces totalmente el conocimiento. La segunda, que quieras hacer a Dios como el Dios del conocimiento, ¿vale? Entonces, en la primera opción, tú rechazas totalmente el conocimiento y te conviertes en una persona de fe y obediencia. Una persona que no pregunta, una persona que no cuestiona, una persona que no piensa porque cree que su Dios no lo invita a pensar. Cree que su Dios solamente le exige fe y obediencia, porque cualquier destello de pensamiento crítico, cualquier destello de duda, lo que te va a provocar es que te acerques al Dios del conocimiento y nosotros no queremos esa idolatría. Así que este tipo de personas se va acumulando en la religión de nuestro Dios. Por otro lado, lo que puede suceder es que al regresar a Dios, traigamos ideas del Dios del conocimiento y queramos convertir a nuestro Dios como el Dios del conocimiento. Y entonces volvemos a nuestro Dios un Dios lógico, un Dios sistemático, un Dios un Dios científico, un Dios material, un Dios que tiene que regirse bajo las reglas del mismo cosmos. O sea, creamos a un Dios científico y ese es el otro gran problema. Vamos a pasar también con el dinero. Cuando tú conoces al Dios del dinero y regresas con Dios,
lo que puede suceder es que rechaces el dinero por completo, porque tienes miedo y puedes creer que es idolatría querer dinero, es idolatría tener dinero, y entonces la gente empieza a hacer votos de pobreza. Y ahí vas a tener un montón de iglesias, un montón de catedrales, un montón de personas con escasez, porque no procuran el dinero, porque creen que procurarlo es idolatría. O puede suceder lo contrario, que como conociste al Dios del dinero, quieras que tu Dios ahora sea el Dios del dinero, y que sea un Dios que prospera, y que sea un Dios que da abundantemente, y que sea un Dios que vuelve ricos a todos sus hijos. Y ahí tienes toda la teología de la prosperidad, y ahí tienes un montón de iglesias y catedrales llenas de oro, llenas de dinero, porque han convertido a nuestro Dios a la imagen del Dios del dinero. Y todo esto sucede en una mezcla hipercompleja de situaciones, pero es lo que vivimos día tras día en nuestra realidad, y esta es la confrontación que vamos a tener con la sociedad. Esta es la confrontación que vamos a tener con nosotros mismos y con todos los dioses con quienes hemos convivido. Entonces quiero concluir esta parte de crítica de la construcción de nuevos dioses de la siguiente manera. Nuestro Dios es el Dios que lo abarca todo, y es el Dios que tiene poder e incidencia sobre todas las áreas de la vida, absolutamente todas. Cuando nosotros lo queremos sacar de un área, permitimos que otros dioses se creen, y luego queremos hacer que nuestro Dios se convierta como esos dioses que creamos. Lo que hay que hacer es evitar quitarle a Dios áreas. Por ejemplo, la ciencia. Yo no sé por qué sacamos a Dios del conocimiento científico. ¿Por qué dijimos que la ciencia estaba peleada con Dios? Siendo que bajo ninguna circunstancia es así. Y esto sucede por dogmas, por doctrinas, por acuerdos. Esto va a suceder por incluso aceptar pensamientos o malas interpretaciones que ni siquiera nos atrevemos a cuestionar. Cada vez que nosotros tenemos algún dogma absoluto, alguna doctrina absoluta, y no la podemos ni siquiera poner a diálogo, ten cuidado, porque muy probablemente estás dejando fuera a Dios de algún área, y en tal área se van a levantar nuevos dioses. Así que vale la pena dejar a Dios dentro del todo, y que todo esté dentro del poder de Dios, y que Dios tenga que ver con todo, y que Dios también regule todas esas partes de la vida, y no al revés, que ahora la vida quiere regular todos los principios y la esencia de Dios. Una vez dicha esta pequeña conclusión y esta crítica a la creación de dioses, quiero aterrizar al momento en el que Jesús va a llegar a la tierra, porque ahí también va a haber un duelo de perspectivas de dioses. De hecho, ahí también hay dioses. Tenemos a Zeus, ¿no? Tenemos a Poseidón, tenemos a Hades, tenemos a Marte, tenemos a Júpiter, un montón de dioses que se han ido construyendo bajo una ideología. ¿Cuál es la cosmovisión de Dios de ese tiempo? Tenemos dioses griegos, dioses romanos, dioses judíos. Bueno, el dios judío también se fue construyendo bajo una cosmovisión, la cosmovisión de su tiempo. Toda esta creación se va dando en un contexto. El contexto es un mundo bélico, es un mundo de guerras, en donde lo más importante, en donde lo mejor, el ideal de todo ser humano de ese contexto es ganarle a sus enemigos e imponerse bélicamente por sobre ellos. La persona que es capaz de ganar, la persona que es capaz de imponerse bélicamente por sobre los demás, es considerado lo mejor, es considerado el mejor. Por eso el rey en esos tiempos tenía que ser una persona militarmente muy preparada, una persona que pudiera luchar e imponerse ante las personas que quisieran quitarle su cargo, su trono. Al mismo tiempo, la nación más poderosa es la nación que puede conquistar a otras naciones, y es la nación que no se va a permitir conquistar por ninguna de ellas. Este es el imaginario que la gente tiene en estos tiempos, y por eso también van a crear dioses con este imaginario. ¿Cómo serían estos dioses? Dioses poderosos, dioses bélicos, dioses guerreros, dioses vencedores, dioses todopoderosos, dioses que puedan ganar, imponerse bajo guerra y bajo su propio poder. Ellos se imaginan a un dios a quien nadie pueda vencer. Pues si lo pudieran vencer en su imaginario, no sería un dios, no sería el mejor. No tendría caso adorar a alguien a quien yo mismo puedo vencer, yo mismo puedo derrotar. Así que la imagen de Dios que se crea en esos tiempos es directamente proporcional al contexto histórico
que se está viviendo en esos tiempos. Necesitamos a un superhombre. Básicamente, la imagen de Dios es un ideal de un antropomorfismo. Es cómo llevar al ser humano a su máxima expresión. Y cuando se imaginan al ser humano en su máxima expresión, a eso le llaman Dios. Un hombre todopoderoso, un hombre fuerte, un hombre vencedor, un hombre conquistador. Eso es Dios para ellos. Todo este imaginario va a chocar totalmente, va a venir a golpearse, va a encontrar un tope cuando dentro del pueblo judío, el cual tiene un imaginario similar al de Dios, lee todo el Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta que sí se imaginan a un Dios como el que te acabo de contar. Cuando todo este imaginario se topa con un maestro de la ley judía como Jesús, a este fariseo, a este rabí que le llamaban Jesús, se topa con las interpretaciones de Jesús, va a haber un serio problema, porque lo que Jesús está haciendo es una antítesis a todo este imaginario de dioses que vienen haciendo, porque él está diciendo, nuestro Dios, nuestro rey, yo como representante de Dios, yo como hijo de Dios, yo como el rey del nuevo reino de Dios, yo no vengo aquí como ese Dios que tú te estás imaginando. Yo vengo aquí a servir, en primer lugar. No vengo a ser servido. Yo vengo aquí como humano. No vengo en forma de Dios. Yo vengo aquí vulnerable. No vengo lleno de poder, lleno de ejércitos. No, yo vengo aquí vulnerable. Vengo dispuesto a que todos me vean, a que todos me toquen, a que todos me cuestionen, a que todos dialoguen conmigo. Yo estoy aquí vulnerable a la vista de todos. Vengo con el peor ejército del mundo. Sí, o sea, no está tomando a los mejores, a los más preparados, a los más intelectuales, a los más fuertes, para nada. Está tomando dentro de este ejército, si hacemos esta alegoría, está tomando a los pescadores, a los publicanos, a los pecadores, a las prostitutas. Está tomando a lo peor que en esa sociedad se podía considerar moralmente que existía. Este es el ejército de este Dios. Es un rey que viene con un diálogo de paz, o sea, que no llega a decirle a la nación, a ver chicos, yo ya llegué, los voy a conquistar, lo siento, si alguien quiere luchar contra mí, que le entre, que yo lo puedo vencer. No viene con ese diálogo, viene con un diálogo de paz. Yo no vengo aquí a hacer guerra, vengo aquí a buscar la paz entre nosotros. Prueba de eso es que entra montado en un pollino, viene sentado, viene dando la imagen de un rey humilde, viene dando la imagen de un rey que busca la liberación de su pueblo, sí, pero no con el discurso bélico a los que están acostumbrados en todo este imaginario. Este discurso de Jesús es el que va a hacer que tope toda esta forma de pensar de Dios y que hagan que la forma en la que Dios va a predicar, va a enseñar, la forma del evangelio, se le dé una etiqueta, la etiqueta de locura. O sea, están locos, esto no puede ser real. Nuestro Dios tiene que ser así y el Dios que los cristianos se imaginan es totalmente lo contrario. Es un Dios débil, es un Dios que viene a hablar de paz, es un Dios que viene a dialogar, es un Dios que está con las prostitutas, es un Dios que no tiene a los mejores súbditos, tiene a los peores súbditos. Es un Dios loco. Básicamente es lo que la gente, los griegos, los romanos y los judíos le están diciendo a los cristianos. Es un Dios que está loco. Y los seguidores de este Dios están locos también por seguir a un Dios así. Esa es la locura que va a provocar la cruz. Esa es la locura que va a provocar la cruz y esa es sobre la que yo quiero hablarte y explicarte un poco al día de hoy desde la perspectiva de Pablo en la primera carta a los Corintios que va a mandar. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 18. Te lo voy a ir leyendo y a mitad de estos discursos te voy a ir dando algunas explicaciones al respecto. Dice así: porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que nos salvamos es fuerza. Y es fuerza de Dios. Como está escrito, acabaré con la sabiduría de los sabios y confundiré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde hay un sabio? ¿Dónde un letrado? ¿Dónde un investigador de este mundo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que la sabiduría del mundo es una locura? Como el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifestaban su sabiduría, dispuso Dios salvar a los creyentes por la locura de la cruz. Aquí viene el primer paradigma. Los seres humanos tienen sabiduría. Conocen, tienen inteligencia, ¿no? Investigan, indagan y aprenden. Sin embargo,
todo ese conocimiento, en vez de acercarlos a Dios, los fue alejando cada vez más de Dios. En vez de que toda esa ciencia los llevara a Dios, los alejó de Dios. Y esto, por lo tanto, se convirtió en la locura de la sabiduría, pero de los seres humanos. ¿Por qué? Porque no creyeron en Dios. Allí estaba todo, allí está la naturaleza, allí está el cielo hablando, allí están las estrellas gritando, allí está todo el cosmos dando voces y diciendo que está Dios y nos está tratando de mostrar a lo largo de toda esta naturaleza cómo es Dios y que Dios existe. Y tenemos la capacidad de interpretarlo, tenemos la inteligencia para reconocerlo. Pero nuestros corazones prefirieron tomar esa sabiduría, esa inteligencia, para alejarnos de Él, para argumentar lejos de Él, no para argumentar a favor de Él. Ya se decía ahí en la Edad Media a Johannes Kepler que existen dos libros, el libro de la revelación, que es la Biblia, y el libro de la revelación de la naturaleza, que es todo el cosmos. Y los dos hablan acerca de Dios, pero nuestra sabiduría decidió alejarse de este Dios. Así que ahí va el primer punto. Por eso, lo que Dios decidió fue demostrarles su mensaje, demostrarles quién es Dios desde la locura de la cruz, para que se dieran cuenta que su sabiduría no los estaba llevando por el lugar correcto. Estaban imaginándose un Dios que era totalmente diferente a lo que realmente era Dios. Y la forma de demostrárselos fue a través de la cruz. Vamos a seguir leyendo. Versículo 21. Como el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifiestan la sabiduría de Dios, Dios dispuso salvar a los creyentes por la locura de la cruz, porque los judíos piden milagros, los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros anunciamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los paganos. Nosotros anunciamos a un Cristo crucificado, y esto es algo que saca de onda a toda la cosmovisión de los dioses que veníamos diciendo que hemos construido como seres humanos. Pero es esta parte en donde la misma Biblia dice lo siguiente: pero para los llamados judíos, griegos, Cristo es fuerza y Dios es sabiduría, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Este es el punto crítico de la crítica que Dios hace a la sabiduría de los seres humanos. La locura de Dios es mayor que la sabiduría de los humanos y la debilidad de Dios es mayor que la fortaleza de los seres humanos. Sí, es válido decir que si ellos quieren decirlo, vaya que lo digan. Es válido que ellos digan que lo que Dios hizo es una locura. Sí, es una locura. Y aún su locura es mayor que la sabiduría de los humanos. Es válido que digan, pues es que Dios mostró su debilidad en la cruz. Pues sí, aún la debilidad de Dios es más poderosa que la fortaleza de los seres humanos. O sea, con lo peor de Dios, con su discurso más vil, con su forma más humilde, en su forma de humillación, logró vencer la sabiduría de los seres humanos, logró vencer la fortaleza de los seres humanos. Esa es la crítica del mensaje de la cruz. Repito, que la locura de Dios es mejor que la sabiduría de los humanos y que la debilidad de Dios es mayor que la fortaleza de los seres humanos. Y esta crítica no termina, o sea, Dios va a seguir insistiendo en este mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz tiene mucho de qué hablar. Dice así: miren, hermanos, ¿quiénes han sido llamados? Esto no nos va a gustar. Entre ustedes no hay muchos sabios, humanamente hablando, claro. Tampoco hay muchos poderosos, ni muchos nobles, o muchos ricos. Por el contrario, Dios ha elegido a los locos del mundo para humillar a los sabios. Dios ha elegido a los débiles del mundo para humillar a los fuertes. Dios ha elegido a gente sin importancia, a los despreciados del mundo y a los que no valen nada, para anular a los que valen algo. Uy, qué discurso tan fuerte. O sea, el mensaje de la cruz, además de demostrar que lo peor de Dios es lo mejor de los seres humanos, nos viene a demostrar que Dios también está escogiendo a lo peor del mundo. Porque Él no le va a bastar decir lo peor de mí es mejor que lo peor de ustedes, sino que el discurso va más allá. Lo peor de ustedes conmigo se convierten en lo mejor. Ese es el discurso. El discurso llega todavía más lejos. Lo peor de la humanidad
cuando está conmigo, se convierte en lo mejor de la humanidad. Por eso este discurso es bien de reflexionar. Miren, y es que a lo largo de la historia, a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de nuestras vidas, no hay muchos sabios, no hay muchos poderosos, no hay muchos ricos. Ojo, no es que no hayan para nada, los ha habido, los sigue habiendo y seguirán existiendo en medio de nosotros, del pueblo de Dios, personas con una capacidad intelectual brillante, con una capacidad científica incalculable, con una capacidad económica muy fuerte y con una capacidad de poder, de influencia, también con mucho alcance. Van a seguir existiendo, van a seguir habiendo, tienen que estar, de hecho, en medio entre nosotros, pero no son la mayoría. No son la mayoría porque Dios no escoge a los que ya están hechos así. Dios los va convirtiendo en eso. Esto es súper importante en el mensaje de la cruz. Dios toma lo peor del mundo, pero no para dejarlo igual, sino para mejorarlo, para hacerlo lo mejor del mundo, para hacerlo brillar. Pero Dios sí toma lo peor y en el proceso Dios quiere ir mejorándolo todo, aunque muchas veces nosotros no queremos o no creemos en este Dios, pero Dios sí está tomando a lo peor del mundo. Así que, familia, si tú y yo pensábamos que Dios nos había escogido porque éramos los más buenos, los más listos, porque Dios nos necesita en su reino, creo que estamos un poco equivocados. De hecho, nos ha escogido porque hemos sido de lo peor que ha encontrado por acá, que sin embargo nos va fortaleciendo, nos va ayudando, nos va haciendo crecer y nosotros con Él debemos llegar a ser de lo mejor que hay en el mundo. Todo eso significa el mensaje de la cruz. Voy a seguir leyendo para terminar esta reflexión. Dios ha elegido a gente sin importancia, a los despreciados del mundo y a los que no valen nada para anular a los que valen algo. Y así nadie podría gloriarse frente a Dios. Gracias a Él, ustedes son de Cristo Jesús, que se han convertido para ustedes en sabiduría de Dios y justicia, en consagración y redención. Así se cumple lo escrito. El que se gloríe en el Señor. Así que Dios ha escogido a lo débil por algunas razones. En primer lugar, para humillar al fuerte. Es como también parte del mismo discurso de Dios. Tú me estás diciendo algo, pues ahora yo te voy a decir algo y te voy a decir que tú no eres lo más fuerte. También hay otra parte acá y es que nadie se gloríe. Porque a veces los seres humanos podemos tender a pensar que Dios nos escogió por nuestra bondad, por nuestra capacidad, por nuestro buen corazón, por nuestro buen carisma, por nuestras habilidades. Y básicamente convencimos a Dios de que nos escogiera. Y no es así. Dios tampoco nos está escogiendo por eso. Por eso nos escoge sin ser nada, sin tener nada, para que nadie se gloríe cuando llegue delante de Dios o cuando hable de su relación con Dios. Nadie se puede gloriar. También nos ha escogido a nosotros para que volvamos a ser fuertes, que era lo que te decía hace un momento. No basta con quedarnos ahí. De hecho, Dios nos ha escogido para volver a lo débil fuerte. Ha llamado a lo débil fuerte. Él ha traído de lo malo a lo bueno. Es un Dios que a lo muerto le da vida. Y ese es el fin que tiene con nosotros. Así que te quede claro que el mensaje de la cruz también es un mensaje casi teleológico de a donde Dios te quiere llevar. Te quiere llevar a crecer, te quiere llevar a ser una buena persona, a ser una persona influyente, a ser una persona que tenga la capacidad para seguir adelante. Por eso no te puedes quedar con lo que sabes, no te puedes quedar conformado en donde estás. Tienes que buscar seguir adelante porque también es parte del deseo de Dios e incluso es parte del diálogo que Dios tiene con el mundo. ¿Cómo Dios está humillando el mundo? A través de nosotros. Es parte de ese diálogo que Dios tiene con el mundo. Somos parte de su diálogo. Quiero terminar esta reflexión haciendo una comparación de cómo Dios, o los dioses más bien que hemos creado, se transforman o chocan cuando lo vemos con el mensaje de la cruz. Y esta reflexión la quiero hacer a partir del concepto de la proyección. ¿Alguna vez has escuchado sobre la proyección? Los dioses que hemos creado van a chocar con el mensaje de la cruz, pero te lo voy a explicar bien. ¿Cómo funciona una proyección primero? Una proyección parte de un deseo o de un conocimiento personal que no puede ser aceptado. Digamos que yo me considero una persona muy violenta
Yo soy una persona violenta, pero yo no soy capaz de aceptar que soy esa persona. Entonces eso se va quedando en mi cabeza y de alguna manera voy proyectando la violencia en otras personas. Veo a las otras personas y les digo, ustedes son violentos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy proyectando lo que yo soy, que no puedo aceptar, y lo estoy proyectando en otras personas. Entonces les estoy atribuyendo a ellos la violencia. Eso sucede con Dios. Los seres humanos tenemos deseos adentro, tenemos algo que somos que no queremos aceptar, pero que nos gustaría quizás ser también. Queremos ser todopoderosos, queremos ser omnipotentes, queremos vivir para siempre, queremos controlar el mundo, queremos tener poder, queremos estar por encima de todos los demás. Todo un deseo de maldad que hay dentro de nosotros y que vamos proyectando a Dios. Vamos cargando a Dios de esos deseos. Es por eso que muy fácilmente podemos creer en un Dios que quiere conquistarlo todo, que quiere castigar a todo, que tiene poder absoluto, que nadie lo puede cuestionar, que Él decide absolutamente todo, que es un Dios soberano, incuestionable. Y ese Dios nos suena bien, nos agrada. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo es una proyección de nuestro propio deseo. Es un superhombre, es alguien a quien queremos anhelar, pero que como sabemos que no podemos declararnos Dios, entonces se lo atribuimos a Él. Ahí estamos haciendo el primer paso de la proyección. Le vamos dando a Dios cualidades que o bien nosotros somos y bien que nosotros deseamos ser. Y ahí ya tenemos la construcción de un Dios. Pero esto va de rebote, o sea, esta es la segunda parte de la proyección, viene de rebote. Ahora, nosotros creemos en ese Dios, adoramos a ese Dios, veneramos a ese Dios y de repente nosotros nos encontramos en una posición que se parece a la de Dios. Es una posición de autoridad, una posición de liderazgo. Puede ser padre de familia, puede ser maestro de algunas personas, puede ser algún empresario que tiene trabajadores a su cargo, puede ser un pastor de una iglesia que tiene autoridad y personas a su cargo. Y entonces tu imagen de líder, tu imagen de gobernante se va a proyectar desde la imagen de Dios. Entonces, ahora, a quien tú adoras como Dios, lo vas a absorber, vas a querer ser como Él, y es por eso que existen desde la religión, desde el cristianismo, muchos liderazgos que son todopoderosos, que son arbitrarios, que son violentos, que no se dejan cuestionar bajo ninguna circunstancia, porque están queriendo ser como el Dios a quienes ellos adoran. Pero paradójicamente este Dios a quienes ellos adoran se ha ido construyendo a partir de sus propios deseos. Esta es una línea autosustentable de la proyección. Tú deseas, tú quieres, no lo tienes, lo proyectas, se lo atribuyes a Dios, quieres ser como ese Dios, y cuando ocupas una posición parecida a la de Dios, te descontrolas y eres como el Dios a quien tú mismo has creado. Este tema de proyección es fuertísimo y sucede en cada momento y sucede en cada situación, y vale mucho la pena detenerse a pensar y decir, ¿qué de lo que estoy atribuyendo a Dios realmente es Dios? ¿Y qué soy yo queriendo ser así? ¿Y qué ha sido malo también en mi vida? ¿Y qué debería empezar a eliminar de mi concepto de Dios y por lo tanto de mi concepto de mí mismo y de mi liderazgo también? Esto valdría mucho la pena detenerse, pero familia, vamos en un Lamborghini a 500 kilómetros por hora y parece imposible detenerse. Parece que es brutalmente imposible detener toda esta inercia que la sociedad y nuestro imaginario ha venido creando de Dios y de nosotros mismos. Todo este círculo de proyecciones pues lleva muchísimos años funcionando, y detenerse no es tan fácil, no es tan sencillo. Y entonces nos encontramos con un tope: la cruz. Cada persona que se encuentra con la cruz no puede terminar igual, sencillamente es imposible, no queda ileso. Algo pasa en su vida que lo transforma, y es que la cruz viene a demostrarnos que este Dios que nos imaginamos todopoderoso, invencible, arbitrario, soberano, autoritario, murió en una cruz. Así de sencillo, murió en una cruz. No vino a vencer, no vino a ganar, no vino a demostrar todo su poder, al contrario, vino a servir de una manera tan impresionante que fue capaz de dar su vida. Un Dios dando su vida. Dime si eso no suena a locura. Claro que no suena a locura, porque el Dios que hemos imaginado, el Dios que nos hemos creado, prefiere su poder por sobre su amor. Escucha bien, el Dios que nos hemos creado prefiere su dignidad, su imagen, su poder, su testimonio, sus cualidades por sobre su amor. El Dios de la cruz prefiere el amor, el servicio, a todas esas cualidades que nosotros le hemos atribuido. Claro que suena loco,
Claro que suena loco, porque cuando una persona quiere seguir a este Dios, tiene que ser como este Dios. Y cuando una persona que sigue a este Dios se pone en un lugar de liderazgo, no puede llegar a pensar que está ahí para ser autoritario, para ganar, para ser violento, para imponerse. No. Una persona que cree en el Dios de la cruz tiene que ser una persona que entienda que las posiciones de poder, las posiciones de liderazgo, las posiciones en donde podemos tener autoridad son posiciones para servir. Y en muchas ocasiones, familia, escucha bien esto, y en muchas ocasiones son lugares en donde uno llega a morir, en donde uno llega a dar su vida por amor, en donde uno llega a darlo todo y a veces sin recibir lo que se espera. Las posiciones de liderazgo no son para triunfar, no son para los mejores, son para que se dé, para que uno deposite su vida, para que uno transforme las cosas a partir del amor. Eso es lo que nos vino a enseñar el Dios de la cruz, y eso es lo que le vino a poner un tope a todos los imaginarios que teníamos de Dios. Y por supuesto que es una locura, por supuesto que está totalmente fuera de lo que nos hemos imaginado, ni siquiera alcanza a entrar en nuestra cabeza que un Dios prefiera morir a mantener todo su prestigio. No lo alcanzamos a entender porque los dioses que hemos creado llevan años en nuestra vida, pero el mensaje de la cruz es tan fuerte que cuando te topas con él no quedas ileso, que algo siempre vas a tener en la mente que no te va a permitir volver a pensar igual, que no te va a permitir volver a creer igual, porque el mensaje de la cruz está constantemente en tu corazón, está constantemente atropellando y eliminando todos los paradigmas y conceptos de ese ultradios superpoderoso que has creado. Ese mensaje de la cruz nos vino a cambiar nuestra manera de ver a Dios. Nos vino a cambiar la forma en la que concebimos al Todopoderoso, y también, por supuesto, nos vino a cambiar la forma en la que sus seguidores actuamos, porque tendríamos que ser como nuestro Dios. Tú decides si querer ser como el Dios autoritario y soberano y el que hace todo lo que quiere, ese Dios que te has imaginado a partir de una proyección de lo que tus malos deseos quieren, o el Dios de la cruz, el Dios que viene a servir, el Dios que quiere amar, el Dios que va a cambiar el mundo, el Dios que viene a dar vida, no que viene a dar muerte. Yo he decidido creer en la locura de la cruz, y me alegra pensar que es una locura, porque bajo mis deducciones lógicas nunca hubiese llegado a la conclusión de que un Dios podría ser así. Pero eso me deja tranquilo, porque sé que si creo en la locura de la cruz es porque Dios se encontró conmigo. Y estoy seguro que si tú llegas a creer en la locura de la cruz es por una sola razón. No porque hayas escuchado esta prédica, no porque hayas pensado mucho, es porque Dios se ha encontrado contigo. Que Dios te encuentre en el camino pronto. Un abrazo y que Dios te bendiga. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación.